Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. ¿Tiene su testamento hecho? ¿Es importante tener un testamento? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué pasa si no los tiene y se enferma de repente, digamos, y no tiene ese testamento. Hay algunos documentos de testamentos que son muy sencillos y especialmente si solo tiene unas pocas cositas. Pero vamos a hablar todo acerca de cómo preparar un testamento o cómo hacer que le preparen un testamento. Y vamos también a repasar algunas cosas acerca de coleccionistas y cómo tratar con ellos. En el programa hoy de Temas Vitales, hoy ayuda legal para usted con el abogado Kevin Chávez. Él tiene varias especialidades, así que aunque no vamos a hablar de esto, si usted quiere hacer preguntas, por ejemplo, acerca de accidentes o derecho laboral o derecho comercial, divorcios, arbitraje, y etcétera. Así que usted puede llamar a hacer cualquier pregunta legal a Kevin Chávez al número aquí en la radio 713-520-7900. Otra vez repito, 713-520-7900. Kevin Chávez, bienvenido. Gracias por acompañarme. Gracias, Dolly. Como siempre, un honor estar con ustedes. Me encanta este tema porque espiritualmente Dios quiere que todos estemos preparados. Y no sabemos qué día. Dice en Hebreos la palabra de Dios que tenemos un solo día donde vamos a morir y no hay una, ¿cómo se dice? Reencarnación. Reencarnación. Sí. Esa es la palabra que no me sale. Pero hay un solo día y después de eso viene el juicio. Entonces tenemos que estar preparados para ese día. Entonces, si no estamos preparados, va a venir aunque estemos o no. Bien. Y el Señor nos manda, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabras del Señor Jesucristo, advirtiéndonos de que la mayoría van a ir a la perdición porque van por el camino ancho. Entonces nosotros necesitamos no seguir a la multitud, sino hacer las cosas diferentes como Dios nos manda a hacerlos. Creer en el Señor Jesucristo, que es algo que muchos dicen, no lo veo, no lo creo. Y eso Dios nos manda a tener fe en lo que nosotros no podemos ver. Muy bien, testamentos, ¿es importante o no? Sí, bueno, testamentos es importante y la razón que, creo que esto es un buen tiempo para hablar de esto, es que he tenido muchos colegas, Dolly, que han tenido llamadas ahorita desde el principio de la pandemia, de personas en pánico porque su ser querido, usualmente un padre, una madre, abuelo, hospitalizado. Y como sabemos, a lo menos en este estado y muchos estados, creo que es el mismo sistema, no se puede visitar, no pueden entrar, no puede darles cosas a ellos, a menos que ellos lo trajeron adentro, como un teléfono o algo. Y han tenido llamadas de familiares diciendo, mire, mi papá está grave, no se ve buena la cosa, no tiene testamento. Pues eso no es el momento de empezar a hacer, porque le explico dos cosas. Uno, se necesita capacidad testamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar uno en sus 5 sentidos y de sano juicio para poder firmar. Si la persona ya está hospitalizada y está dentro y fuera porque tiene lo que le llaman sedatives, tiene mucho medicamento que lo pone a dormir, está entubado, no puede hablar, ¿cómo van a firmar un documento? Eso lo pueden invalidar. Dos, la cuestión es que se necesita ya tener una idea que la persona decida, ok, esto se queda para aquí, o usualmente es una esposa. Si me voy yo, se queda con mi esposa.
y si no vive ella, se van para mis hijos. Uno lo puede dividir como el pastel como uno quiere en un testamento. Ujú, Al no tener un testamento y uno llega a fallecer, ujú. entonces uno tiene que abrir un proceso en corte. En Texas tiene hasta 4 años de la fecha del que la persona falleció para hacerlo. Y eso es, por ejemplo, digamos que él es casado y la casa está en nombre de los dos. Entonces, ¿hay que ir a corte para eso? Ella se queda. Sí, porque supongamos que él se fue, él no dejó testamento. Y supongamos que ella entonces quiere repartir esa casa Pero si a ella sus quiere, hijos. pero si quiere quedarse en la casa, El problema, bueno, ella se puede quedar en la casa, no no hay necesita. problema, pero el hecho que si ella muy seguido, no siempre, muy seguido, cuando se va un esposo al año, 2, 3, hasta 5 años, se va la esposa. Ah, Y ella después verbalmente le dice, bueno, mijo, la casa va a ser tuya. Eso no vale. no. Y ellos no van a poder vender esa casa porque el nombre del papá todavía está en la casa. Él ya no está con nosotros. Tienen que abrir un proceso en corte para que el juez adjudique, porque a lo menos en Texas tenemos este concepto que se conoce en español sociedad conyugal, quiere decir en inglés community property. Ujú. Todo lo que cuando se casa una pareja, desde ese momento todo lo que adquieren y compran Ujú. es de los dos. Ujú. Entonces los dos tienen este proceso, esta casa, y es de los dos. Aunque está a nombre de uno, es de los dos. Pero si está a nombre de los dos y se va uno y no hizo testamento, la esposa va a tener problemas al querer vender la casa. Es por eso es que es muy importante hacer un testamento. Ya. Es bien importante. Ahora, si uno no tiene casa y no tiene no tiene nada, pues entonces no es tan importante, pero Sí, no, lo único tal vez, si no tiene cuenta de banco, diría, no importa, no hay nada que hacer ahí. Pero si la persona mínimo tiene una cuenta bancaria, pero solo está a nombre de uno, no es mala idea hablar en vida con el banco, decir, mire, yo quiero incluir a mi esposo o quiero que él tenga un cierto. Creo que hay un documento, no trabajo en bancos, pero hay un cierto documento que uno puede decir, le doy potestad a mi Ujú. esposo a hacer el retiro, algo. Cada banco tiene su su cosa. regla. Ujú, Pero para eso está la carta de poder, ujú. que en inglés es un power of attorney, muy diferente que un testamento. Y eso funciona de esta manera. La persona puede hacer un poder en vida, Ujú. está viva la persona, pero Ujú. por alguna razón u otra ya no puede ir al banco, le cuesta caminar, solo, o es que está entubado, tiene, ¿cómo se llama? Oxígeno, no Ujú. puede salir mucho. Él puede dejar un poder a su esposa o a cualquier persona, decir, tú tienes autoridad, no solo para banco, para ir a hacer retiros, Todo. depósitos, sino firmar documentos, cheques, comprar propiedades, vender propiedades. Pero lo que mucha gente confunde en eso es que Cuando muere. cuando muere la persona y dice, pues yo tengo una carta de poder. El problema es que ese poder solo es vigente durante la vida de la persona Mm. y está sujeto a revocación. Quiere decir que la persona que lo firmó puede decir, bueno, yo cancelo este documento y por escrito Mm. manda algo por escrito al banco, yo ya cancelé este poder, ya esta persona ya no tiene poder, ahora es este otro hijo, es esta otra persona. Mm. Entonces, pero cuando se muere la persona, Ya. ya no hay un poder. O sea, la carta de poder no sustituye al testamento. Eso, exacto, no es sustituto para un testamento. Ya. Y mucha gente, y ahí es similar. Hay problemas que tal vez ahorita en esta situación de la pandemia, Ujú. hay personas en el hospital que tal vez no pueden hacer el retiro. Y quizá como buen latino, me duele decirlo, pero siempre el hombre dice, yo pongo la cuenta a mi nombre y siempre la esposa fuera. Ella no está en la Mm. cuenta. Pero ahora está en el hospital, tiene que pagar la casa, el carro, tiene que pagarlo el hospital. Y ella no puede firmar el cheque. Ella no siquiera puede girar o hacer un retiro para nada porque él entonces quiere hacer un poder y si ya está bien grave, ya está malo, ahí Mm. hay problemas. Eso no es el momento de hacer un poder. Poder.
si yo no presiente que posiblemente me van a hospitalizar, o puede ser por algo, por ejemplo, cirugía. Ujú, Muchas personas se someten a cirugía del corazón. ujú, Van a decir, mira, me van a operar el otro mes, por si las moscas, ujú, déjame preparar este documento, este poder, para que durante mi recuperación ustedes puedan retirar, pagar el bill. Y hay que tener mucho cuidado, sí he escuchado de casos de fraude, donde hay personas y ahí se prestan notarios a veces para notarizar documentos que son fraudulentos, o quizá notarizan un documento pensando que es la persona, y es una persona con una identificación falsa, haciéndose pasar por esa persona. Es bien raro, mm, pero sí han sucedido esos casos. wow, Y es bueno tener ese documento, ese poder. Existen otros poderes. Hay un poder para lo que le llaman en inglés medical directives, que mm, quiere decir, mire, si estoy en una situación que el doctor está diciendo que la única manera de mantenerme vivo es a través de tubos, yo ya no estoy consciente, el cerebro está muerto, lo único que me sostiene es una máquina que respira por mí. Uno puede hacer un documento, decir, yo no quiero que- que tomen medidas extras eh, para ujú. mantenerme vivo. Hay otro que se ¿Eso llama... se hace en el hospital o con dónde? Típicamente se puede, creo yo, no sé si lo proveen ahí mismo, pero es buena idea tenerlo de De antemano, antemano. porque mire, ¿Pero hay dónde? otro, ¿Con un abogado o uno sí, puede...? bueno, uno mismo puede bajar los Ah, documentos y todo, pero lo que le hago, como esta pandemia, hago el chiste. Ponen memes en Facebook de ujú. que, mire, me corté mi propio pelo y está todo, parece escoba, ¿verdad? La cabeza, una escoba vieja. Ujú, O parece un trapeador y eso, porque entonces le digo a la gente, si no fuera su propio barbero, ¿qué lo hace pensar que usted va a ser su propio abogado? ujú, No hace falta, abundan documentos. Uno puede ir a la tienda de oficina y ya ujú, venden una caja con documentos, pero en ese caso, esos documentos fueron escritos en otro estado ujú, y quizá no funcionan para este estado. ujú, Igual, bajar un documento en el internet, uno puede quizá tratar de ver lo que dice y todo, pero si no está bien hecho, puede ser invalidado, ok, ¿verdad? Entonces es mejor buscar al profesional para hacer esos documentos. Hay otro documento que se llama el DNR, Do Not Resuscitate, ujú, que si ya estoy en coma o ya la cosa está grave, no toman la medida para volverme a resucitarme a ujú, mí. Eso es otra. Y eso es el ejemplo de cosas que uno puede preparar. ujú, Pero más es el poder general, la carta de poder, y eso es para lo que estamos hablando, transacciones de seguro, banco, bienes raíces, o ujú, sea, ventas de casas y otras cuestiones. ujú, Y le doy un ejemplo donde puede también, lo he visto. Una vez tuve un caso de accidente que se resolvió, ujú. pero durante ese periodo uno de mis clientes fue hospitalizado gravemente, Ah, pero él ya sabía que ya estaba mal, creo que no me recuerdo si era cáncer, no sé, tenía una enfermedad, mm, pero preparó un poder porque el seguro iba a tardar en enviar los papeles, mm, el cheque. Entonces la esposa sin problema él ya había hecho una carta de poder, ujú. entonces ella pudo firmar y depositar el cheque de él en el banco sin ningún problema. Ay, qué bueno. Entonces esa es la situación, pero Mm, eso es muy importante. Es bueno confirmar con el banco de todas formas, sea el banco donde usted esté, porque cada banco tiene sus propias reglas. reglas. Hay algunos bancos que no aceptan el poder solito, quieren otra cosa o Mm. es mejor averiguar ya, decir, Antes. vayan los dos. Y ahorita con la pandemia muchos bancos están atendiendo, pero solo con cita. Ujú. Entonces pueden decir o por teléfono. ¿O por qué? Preguntar, mire, si me pasara algo, si sospechamos algo, cómo se hace el proceso, a quién se le da. Y muchos bancos tienen un departamento legal interno que revisan todo. Por eso es que digo, no hagan los documentos ustedes mismos, porque si el abogado del banco dice, bueno, esto no está hecho correctamente, disculpen, no puedo aceptar esto. Ahí está el peligro del que se cortó el pelo solito, que ya Mm. le salió como una piña el Ok. pelo. Entonces, sí. Muy bien, estamos en el programa de temas vitales con Kevin Chávez. Él es abogado y estamos enfocándonos hoy día en el área de testamentos y cartas de poder. Vamos a hablar también
acerca de los conceptos básicos de los coleccionistas, el cobro por deudas, qué hacer si está atrasado en sus deudas, qué puede hacer. Vamos a mirar eso y mucho más. Así que si quiere llamar y hacer su pregunta al abogado Chávez, llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Está usted en sintonía de Radio Amistad. Solo un minuto. En el Evangelio de Juan, Cristo se refirió al Espíritu Santo como el ayudador, a quien Él enviaría para capacitar e instruir a los creyentes. Una de las tareas del Espíritu Santo es ayudarnos a orar. Él entiende las tentaciones o experiencias que se avecinan, por lo que nos impulsa a hablar con el Padre Celestial. En 1 Tesalonicenses 5:19 se nos dice que no apaguemos el Espíritu, ya que ignorar el impulso divino puede llevarnos por caminos que Dios nunca tuvo en mente para nosotros. Al llamarnos a la oración, Él puede hacernos sensibles a las circunstancias que nos rodean o prepararnos para una prueba que vendrá y permitirnos estar preparados. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en el programa de Temas Vitales y tenemos el abogado Kevin Chávez con nosotros para compartir buenos consejos en cuanto... hemos hablado en el primer segmento acerca de testamentos. En el break estábamos hablando de algo que es muy nuevo, 5 años, pero para Texas. Háblenos. Sí, para Texas. Texas se dio cuenta que mucha gente estaba falleciendo sin testamentos y el problema era que había muchos lotes, muchos terrenos y casas que no se podían vender al mercado porque la gente no quería gastar el dinero en ir a corte o había tanto fraude. Entonces, hace 5 años, Texas abrió una puerta que una persona pueda hacer una escritura que traducido al español es decir, una escritura efectivo en la defunción de la persona. Por ejemplo, regresando al esposo y esposa compraron una propiedad. Y solo está en nombre de él. Solo está en nombre de vamos a decir, de él. Él puede hacer esa escritura traspasando la propiedad de él a ella y lo registra en el condado, pero no es inmediato la transferencia, sino que ahí dice en el documento, esta transferencia solo tiene vigencia cuando yo me muero. Y así ella, cuando llega el día que él se va, ya sea para arriba o para abajo, ya sea que él se va, entonces ella no tiene que ir a corte porque ya está registrado esa escritura y es automático. Entonces, eso es otra manera. Si una ¿Qué tiene que hacer tiene que abogado? No necesita. Sí, una vez más, a menos de que quieran el pelo como una piña, es mejor ir con un abogado. ¿Y cómo es fácil. se llama? En inglés es transfer and death deed. En español sería escritura transfiriendo la propiedad a la hora de defunción. Un poco largo, pero es un mecanismo fácil. Se registra. Cuesta menos que un testamento. Cuesta un poquito menos. Y la cosa es de que si la persona solo tiene una casa y no tiene nada más, no hay terrenos, no hay nada. Tal autos, pero los autos no es tan complicado eso. Pero más es una casa. Una casa. Y solo es el único patrimonio que tienen, no sería mala idea hacer eso en vez de un testamento. Ahora, se me ocurrió la idea. Algunos tienen casa en otros países. O sea, rentan aquí tal vez o tienen tal vez una casa, pero están guardando su... Excelente pregunta. Ya sea en México, Centroamérica. Exacto. Ahora, tristemente tienen que hacer otro testamento allá o con un abogado de ese país quien vive acá. Por ejemplo, muchos me llaman
Yo soy guatemalteco de origen, Ujú. pero muchas personas piensan que yo soy abogado no solo aquí, pero en Guatemala. Mm, mm. Y me empiezan a preguntar, es que yo tengo un terreno, no puedo viajar porque no tengo papeles, pero yo quiero dejárselo. Entonces yo lo refiero con una colega que es abogada de Guatemala, pero que está aquí en Houston. Oh. Ella hace testamentos para Guatemala porque ella Mm. tiene conocimiento de leyes de allá. Yo solo conozco leyes de Texas. Hay abogados así de México también que También es yo abogado conozco, allá, sí, pero tengo vive. 3 amigos de hecho que son abogados de México, pero están en Houston, Ok, good. que pueden hacer esos para propiedades allá. O Ujú. sea, y uno por eso, ahí el problema. Hay personas que si hacen su propio testamento, solo recuérdense de la piña, hacen un testamento y en ese testamento incluyen, dicen, bueno, le dejo la casa en Houston a mi hija, le dejo mis carros y aquel ranchito que tengo en Monterrey se lo dejo a mi sobrina que está allá. Pues cuando uno lleva ese testamento hecho aquí a México, en la corte allá le van a hacer así, Ujú. le van a hacer burla porque dice este documento no tiene, Vigencia. no está es- hecho de acuerdo a las leyes de México y va a ser un gran problema en tratar de hacer ese traspaso en ese. Entonces es mejor para una propiedad hacerlo de acuerdo a las leyes de allá. Ya. Ok, Sí. muy bien. Buenas preguntas acerca de testamentos y esta transferencia a la hora de la muerte, que es otra opción en cuanto a... Porque testamentos sí cuestan un poquito. ¿Cuánto cuesta típicamente un testamento? Típicamente si es una pareja, bien, depende, si no es tan complicado, entre $450 a $600 la pareja, Ujú. la pareja. Porque a lo menos eso es porque yo lo que hago, bueno, ahorita con la pandemia es un poco diferente, pero antes de la pandemia, no solo yo hago el testamento, sino yo guardo la original, yo lo llevo a la corte y la corte oficialmente lo guarda en una caja fuerte y le doy al cliente un ticket de la corte y yo guardo una copia para que a la hora de defunción solo el familiar que designan 3 personas, puede ser 2 familiares y el abogado también si quieren, que a la hora de que pase la muerte, la persona va a la corte y retiran el testamento para ya abrir el caso y hacer todo. Eso no es ley que hay que hacerlo, pero eso es una protección, lo que yo llamo contra la ovejita negra. Oh. Y le explico por Y qué le también llamo así. y si lo guarda en casa y hay un huracán como Harvey, Eso eso es una cosa, pero también la razón que yo le puse eso fue invento mío, protección contra la ovejita negra. Creo que ya hablé una vez en este programa el ejemplo de una mamá ya viejita que tenía creo que 10 o 12 hijos, wow. ya todos grandes. Pero el último, y siempre es el último, siempre el último es el que da más lata y problemas. El último estaba metido en drogas, hijo pródigo, y el error de la viejita fue que le dijo a este hijo, mira, yo no te voy a dejar nada mientras que tú estás viviendo. El día que te arrepientas y regreses, yo te incluyo en el testamento. Pero ¿qué hizo mamá? Mamá de corazón le dio una llave de la casa. Ay, no. Entonces mamá murió y con los hermanos pues nunca tenían contacto porque el más chiquito andaba hijo pródigo, ¿verdad? Ujú. Él supo que la mamá murió. Entonces los hijos regresaron un día, como estaban envueltas, todos los latinos sabemos que cuando se va el patriarca o la matriarca de la familia, todos envueltas, algunos en la funeraria, otros haciendo tamales, otros en la iglesia, arreglando. Bueno, ahorita todo cambió con la pandemia, ya no es eso, pero antes, mientras que los 11 andaban envueltas, regresaron esa tarde para empezar y vieron la casa, pensaron que un ladrón se metió. Y vieron todo sacudido. ¿Y qué pasó? La puerta abierta. Pero a la sorpresa no se llevaron nada. Pero cuando alguien se fijó que en la entrada de la puerta, a propósito, había una esquinita del testamento roto en la puerta, ya se dieron cuenta. Fue el más chiquito y así fue. Él entró, buscó el testamento y lo rompió. Y eso invalidó el testamento. Lo quemó, pero dejó un pedacito para que me dijeran, mira, ahora yo voy a agarrar mi parte porque yo ya mamá. Y por eso es que lo hago de esa forma.
Y les cuento eso a toda la familia y todos me dicen, sí, yo lo quiero guardar. Ujú, Porque quizás no me lo cuentan por vergüenza, ujú. pero entre más hijos hay, siempre hay uno que Qué no bien. quiere a los demás, que anda rebelde, anda en problemas. Esa de guardarlo en la corte, ahorita con la pandemia no sé cómo lo están haciendo, creo que Mm. ahorita está restringido, las cortes están cerradas ahorita, no sé cómo lo están haciendo, pero eso es una protección extra Ya, muy bien. que yo puedo dar. Entonces, aunque uno tenga todo el gasto de hacer el testamento, si es el original, se destruye de alguna manera, es inválido. Es inválido. Aunque haya otra, porque siempre hay 2 o 3 copias. Bueno, el problema de la copia es de que no es lo mismo, aunque quizás es una fotocopia, los jueces es un extra problema en tener que Ah. ver si esa es la original. Va a preguntar, ¿dónde está la original? Ya. Y hay muchas personas que durante Harvey no tenían seguro, nunca hicieron el reclamo, no guardaron fotos ni tomaron inventario, solo suponieron que ahí se fue todo, ahí perdí todo, ahí ya no Muy hay. bien. Tenemos varias preguntas. Estamos aprendiendo todos juntos acerca de testamentos y la importancia de prepararse antes de. Como dice Dios en su palabra, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y uno que espera hasta después de morir para venir al Padre ya es muy tarde. Eso es en vida. Hay un día en que el Señor nos va a pedir cuentas, pero eso ese ya no es el momento para arrepentirse. El momento para arrepentirse es ahora. Entonces le animamos a primero tomar ese paso de arrepentimiento, ¿no es cierto? Amén. Y después hacer los arreglos Es mucho más importante estar seguro de que usted va a estar en el cielo que lo que va a pasar con sus cosas. Muy bien. Tenemos preguntas. Si usted quiere llamarnos al 713-520-7900, tenemos algún tiempo para sus preguntas. Un oyente dice que él y su esposa están pagando 2 terrenos, pero les faltan varios pagos. ¿Cómo pueden hacer para que uno de sus hijos pueda asumir los pagos hasta que se paguen y luego que las propiedades queden a su nombre? Muy difícil, le Ya. explico por qué. Bueno, eso es común y yo sé lo que están tratando de hacer, pero si usted lo financió con un banco, la única manera es de pedirle permiso al banco, llamar y decir, estaría bien si esta deuda lo asume mi hijo. Muchas veces los bancos, casi el 99.9% van a decir que no. Mm. ¿Por qué? Porque el banco le extendió el crédito a la persona, Ya. no a su hijo. Y después, como dicen, bueno, yo quiero que él tenga la responsabilidad, yo quiero que él tenga el nombre, la deuda a su nombre. Ya cuando lo pague, qué sabroso, a mí vuelva a pasarme la propiedad a mí. O sea, según entendí la pregunta, no sé si Sí, la pero leí. eso no tiene... ¿Por qué el hijo va a Bueno, acceder a eso? eso es lo que iba, porque después hay hijos que se despiertan y dicen, bueno, él está a mi nombre, papá no quiso tomar, yo he sido el que he tenido que pagar la responsabilidad, yo no, ya veo eso. ahora es mío, yo lo voy a vender y ya fue el hijo pródigo, la ovejita negra. No, eso es, y cuidado, hay una manera que gente trata de vender una propiedad de esa manera a espaldas del banco. El problema es que si el banco se entera, ya me ha pasado en 2, 3 casos que he tenido a través de 20 años donde entran en un gran pánico porque le llegó una carta del banco que dice, tienen 30 días para saldar todo el balance o les ponemos en foreclosure. Vamos a cerrar la hipoteca y vender la casa a fuerzas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno financia un documento al banco como condición de que él te da crédito, tampoco puedes venderlo sin a espaldas del banco. Yeah. Por eso es que hacer esa vuelta es mala idea. Yo sé que si están atrasados, hermanos, mejor, mire, yo escucha a Dave Ramsey en español o programas de finanzas, porque yo casi me aseguro que tal vez tiene más casa de lo que usted puede pagar. Véndela, busque una con un precio más cómodo. Aún, porque él es el problema, como digo, no estoy criticando al hermano y juzgándolo, pero conozco a mi gente que quieren comprar una casa que apenas pueden pagar solo por el distrito escolar. Oh, no.
porque ellos piensan que la educación es, yo estoy en el mejor barrio y Sí. gente piensa en eso, pero la Sí. educación empieza en la casa. Exacto. Y no sé por qué lo estoy diciendo, pero el Espíritu Santo me está Sí. diciendo, eso es el, sí. Es verdad, uno puede estar en una escuela mala y recibir una excelente educación si mamá y papá se encargan de que las cosas vayan, especialmente ahora, no han tenido opción, y HISD todavía hasta octubre no van Sí. a tenerlo en persona, así que no dejemos la educación Sí. a otros que... Pero van. muy buena pregunta, pero hermano, mucho cuidado. Si usted tiene una deuda con un banco, primero es hablar con el banco. Y si dice que no, usted no va a poder hacerlo. Me imagino que está haciendo la pregunta porque ya no puede pagar, ¿es eso? Tal vez si el hijo está dispuesto a continuar los pagos, puede hacer el pago por Pero, el papá. ¿Y por qué no traspasa todo? O sea, el hijo pide que se traspase, Sí, entonces es oficial. si hacen oficial con un realtor que el hijo califica, Ya, exacto. entonces sí. Entonces sí, Entonces pero sí, no hacía. hacerlo de esa manera. Ok. Sí. Un oyente dice quiere meter la demanda de divorcio para la casa, está a nombre de los dos y hay un terreno que está solamente a nombre de él. ¿Qué necesita hacer para que ella obtenga su parte de ambas propiedades? Buscar abogado. Mm. Esa es porque si el terreno y la casa fueron adquiridos después del matrimonio, no importa si solo está a nombre de uno, es propiedad de los dos. Ujú. Sí. Ok, oye, escuchamos la musiquita, vamos a la pausa y después seguimos con sus preguntas. Llámenos 713-520-7900. Abogado Kevin Chávez está con nosotros aquí en Temas Vitales. Si perdemos la esperanza, hemos perdido casi todo. Cuando estamos desanimados, muchas veces perdemos la perspectiva. Las cosas pequeñas se agrandan de una forma abrumadora y la motivación desaparece, al igual que la esperanza. La palabra de Dios está hecha para días nublados como estos, dando un brillo de luz que se deja ver a través de la neblina y una seguridad cuando tememos que nunca lo lograremos. Este tipo de perspectiva nos hace un trasplante de esperanza, permitiéndonos escapar de la depresión y levantar las alas. Solo a través del ánimo que nos dan las Escrituras podemos tener esperanza. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, gracias por acompañarnos. Dolly Martín junto con Kevin Chávez, él es abogado y aunque el tema hoy ha sido testamentos y hemos aprendido mucho, también la transferencia a la hora de la muerte es otra opción si no tiene testamento. Y estamos hablando un poquito acerca de los coleccionistas. Bueno, creo que no entramos mucho en ese Todavía tema. no entramos, Ya. pero al final. Pero bueno, sí tenemos varias preguntas, así que uno dice, buenos días, quiero hacer un testamento. Un hermano, él ha obtenido unas propiedades, pero tiene la duda que si hace su testamento y después vende una de las propiedades, ¿tiene que volver a hacer todo el testamento? Muy buena pregunta. ¿O solo se cambia lo que es sobre la propiedad que se vendió? No, excelente pregunta. Ujú. Dos opciones ahí. Si hace un testamento, vamos a decir que tiene 3 propiedades y el testamento lo hace y de aquí a unos 5 años vende una de las propiedades. Siempre hay una cláusula que dice lo que si ya no está, simplemente no invalida todo el testamento. Si dice, si se hace uno bien sencillo, la cláusula dice todo lo que es mío se lo dejo a mi esposa. O a Ay, mi no tiene hijo. que nombrar cada cosa. No tiene que nombrar necesariamente. Entonces, automáticamente, si ya no está, no hay problema. La otra opción es que si quiere ser más específico, entonces sí puede, se puede, ¿cómo le llama? Actualizar el Ujú. testamento cuando uno quiere. Hay Ok. gente que lo hace cada 5 años, lo van actualizando. ¿Y cuánto es una actualización? No es... Depende, hay 2 maneras de hacerlo. En inglés hay un formulario que se llama un codicil, que es como un addendum que dice, bueno,
de este testamento estamos solamente cambiando esto y esto. No es muy caro. Okay. Pero si las cosas han cambiado mucho, por ejemplo, una pareja joven que al principio tenían 2 hijos, ahora tienen 8. Entonces, pues obviamente es buena idea hacerlo de nuevo y hacer el mismo precio, o sea, de lo que está. Entonces, eso es sí. Okay. Entonces, todo depende, es caso por caso. Caso por caso. Muy bien, gracias por esa pregunta. Un oyente dice que hace años se hizo un testamento, pero quieren modificarlo. ¿Qué le sugieren? ¿Modificar el documento actual o hacer uno nuevo? Depende de lo que está tratando de ser. Ahí sería de ya llamar a un abogado o llamarme a mí si está en Houston, ya para ver qué es específicamente lo que está haciendo. Si solo es una cosita que está cambiando, tal vez es esa modificación. Pero si hay más hijos, hay más terrenos, hay menos o las cosas han cambiado, entonces eso automáticamente es buena idea hacer uno de nuevo, ¿verdad? Okay. Pero me gustó lo que dijo, si no tiene muchas cosas, si no es súper rico y quiere hacer uno sencillo, puede decir, dejo todo. Dejo todo y ya. Y ya. Y no, ya. Nunca hay que Correcto. Corregirlo o deja actualizarlo. hacer uno en lo general, ¿verdad? En lo general. Y si no ha cambiado los hijos, ya los hijos ya están grandes, ya sabemos que ya no van a venir más hijos, Exacto. entonces ya eso es una cuestión que uno puede hacer de ya dejarlo como está. Por eso es caso por caso. Es buena idea consultar con un abogado. Y otra pregunta relacionada, ahorita se me ocurre, muchos preguntan, ¿qué pasa si se casó Adán y Eva, pero después se divorció Adán y Eva? Ahora es Adán y María. ¿Qué pasa si yo hice un testamento con Eva? Pues el divorcio automáticamente, las leyes de divorcio automáticamente excluyen a la persona con que se divorció. Pero no es mala idea en ese caso volverlo a hacer de nuevo. Okay. Entonces, no depender de eso, pero eso es una buena pregunta. Muy bien, sus preguntas son bienvenidas, 713-520-7900. Dice esta oyente que su esposo no cree ni quiere hacer un testamento. Y eso es verdad. ¿Sabe que algunos, no sé en esta situación, pero algunos tienen miedo de que si empiezan a hacer el testamento van a morir? Eso, sí. Eso es tipiquísimo. Muchísimas personas quieren, no quiero pensar en, porque me voy a morir. No sé, eso es superstición tal vez. Dice, la situación es que ellos tienen 2 terrenos a nombre de ambos. ¿Puede ella hacer algo para asegurar su parte si él muere? Si él no quiere hacer un testamento, lo único tal vez es explicarle, hacer ese deed, si es una propiedad que está a nombre de él y él quiere hacer pero si él no se quiere mover ni para nada, no hay mucho, hermana, que usted puede hacer de asegurarse. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, si todavía están casados y él llega a pasar a mejor vida, entonces ella va a tener que abrir un caso en la corte que le llaman probate administration. Entonces, en ese caso, tiene que abrir un caso para decir al juez que quiere ser adjudicada como la heredera oficial como esposa. Es un proceso que hay que hacer. Después de que él muere. Sí. Entonces tal vez sí hay una manera. No es que ella pierda la propiedad. Okay, good. Pero tener que estar seguro que no, ¿verdad? Que él no haya hecho un testamento, no por asustarla, pero he escuchado casos similares que el esposo dice, no quiero hacerlo, por lo mismo, tengo miedo. Y a la hora de la hora resulta que sí existe un testamento, pero es para la Sancha. O para el sobrino que ella no, o para siempre es un cuñado o cuñada que no quiere a la esposa, pero como el esposo le da más peso a su propio hermano y hermana que a la esposa, que no es bíblico. No. Entonces ya descubre la viuda que bueno, él dejó este testamento, yo no sabía, y me dijo que nunca lo quería hacer, y resulta que es mi cuñada quien menos me traga. No queremos sembrar malas ideas. Y pero eso es por eso, hermana, hay que orar, es mejor orar. Mucha oración por el esposo, especialmente. Dios puede transformar el corazón de él. Dios, no, hay algo imposible para mí, dice el Señor. No hay nada imposible, así que sin ella ser la que presiona, deje que Dios sea el que le presiona sobre ella. Y Dios va a cuidar de ella y Dios se va a encargar de que no quede abandonada. Muy bien, otra de terrenos. Un oyente dice que tienen 2 terrenos en Brownsville a nombre de ella. Ella quiere heredarlo
a su hijo y otro a su nieta. ¿Qué se puede hacer, un poder o un testamento? Poder no funciona. Después de que ella muera, no. Después de que no funciona. Así que sería un testamento o una escritura, una de esas escrituras que le llaman Transfer and Death Deed, esa escritura de transferencia en el fallecimiento. Ella puede decir a la hora de que yo fallezco y lo deja de una vez registrado en ese condado y ya es automático a la hora de que ella pasa mejor vida. Entonces eso es lo que puede hacer. Y yo puedo hacer esos porque yo tengo una capacidad virtual que le llaman e-recording. Yo puedo registrar documentos en todo Texas. Ya no tengo que ir y manejar hasta allá a hacerlo. Lo puedo hacer electrónicamente y ya está la confirmación. Ok, muy bien. Un oyente quiere saber cuánto cuesta un testamento ya y qué tipo de abogado necesita. Okay. Cualquier abogado está adiestrado para hacerlo. Pero es mejor, y el costo ya hablamos que si es una pareja típicamente entre 550 a 600 más o menos, dependiendo del patrimonio. Sí. Porque si estamos hablando de una pareja que tiene mucho, que Dios los ha bendecido y tienen mansiones, casas, terrenos y en otros estados, eso ya es un abogado ya más más especializado en cuestiones como esas. Pero si estamos hablando una casa en una ciudad, y un unos auto. Carritos y ya no hay nada más que eso, pues eso es cualquier abogado. Ok, muy bien. Un oyente dice que su madre tiene una cuenta de ahorros y la ha puesto a ella como beneficiaria en el banco. ¿Es esto suficiente si la mamá muere? Sí, porque eso fue, compartiendo un caso personal, el caso de mi mami. Usted conoció a mi sí, mamá. Muy linda. Yo era beneficiario. Hablamos en el banco. Cuando ella ya estaba muy enfermita, pues fuimos todavía juntos. Y el banco le preguntamos, ella fue clara, preguntó, el día que yo me voy, ¿él va a tener problemas? No, él ya está listo. Por eso, vayan al banco y pregunten, muy excelente pregunta, pero si ya tienen eso, usted ya es beneficiaria, a la hora de que pasa, lo único creo que pide el banco es una confirmación de que el fallecimiento y todo, la funeraria interviene, ya usted no tiene problemas en retirar ese dinero para los gastos que necesita, ¿verdad? Ok, excelente. Sí. Muy buenas preguntas están llegando. Muy bien, tenemos, dice que el préstamo del mortgage solamente está a nombre de ella. Su esposo no aparece. ¿Qué va a pasar si ella muere? ¿Y qué le sugiere hacer para solucionar este problema? Bueno, no es fatal si él no aparece. Eso tiende a suceder mucho. Si es que compraron la propiedad, vamos al principio, si lo compraron después de que se casaron, entonces no hay mucho problema, pero es buena idea que ella haga esa escritura o que haga un testamento, ¿verdad? Así él no tiene problemas. Ahora, si no están casados, jalón de orejas, porque ahí entonces eso es tristemente muy común. No nos casemos, solo... Han vivido juntos por 25 años. Y eso es un problema. Pero si están casados y legalmente no va. Legalmente tienen el certificado de matrimonio, no hay problema. Y hablando de certificados, el condado de Harris, esto es solo Harris, algo curioso está pasando. Mucha gente se quiere casar, pero como antes solo podía entrar sin cita a pedir el certificado de matrimonio. En Estados Unidos no los casa un abogado, sino que es un pastor que está ordenado, por el Estado, que firma, después de la ceremonia, firma ese papel y la pareja vuelve a ir al condado a registrar el matrimonio. Pues ahorita, como por lo de la pandemia, solo están haciendo citas a las parejas que se quieren casar para ir a hacer ese documento para casarse. Ahorita están llenos hasta octubre. ¡Oh, wow! Así que si vive en Houston, en Harris County, en Houston, no en otros condados, pero en Harris County, tiene que esperar hasta por lo menos después de octubre para pedir ese documento, para después casarse. O sea, no puede casarse antes de octubre, hasta eso. Pero como dice la Biblia, en esos días muchos se estarán casando, no sabemos la día y la hora, pero muchos, ahorita eso es el fenómeno en Harris. Es bueno que se casen y no que estén simplemente juntados. Eso va a traer bendición del Señor. Sí. El Señor quiere bendecir al matrimonio cuando se hace correctamente. Muy bien. Más preguntas que están entrando. ¿Y sabe qué? Vamos a
tomar la siguiente después de la pausa, ¿ok? Entonces tenemos 3 preguntas más. Si usted quiere, llame ahorita porque solo tenemos tiempo para unas 3 más. Así que llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Aquí con Kevin Chávez. Y no hemos dado el número de Kevin. Sí, 832-209-2209. Otra vez, 832-209-2209, la oficina del abogado Kevin Chávez. Siga en sintonía de Radio Amistad. Solo un minuto. En el Evangelio de Juan, Cristo se refirió al Espíritu Santo como el ayudador, a quien Él enviaría para capacitar e instruir a los creyentes. Una de las tareas del Espíritu Santo es ayudarnos a orar. Él entiende las tentaciones o experiencias que se avecinan, por lo que nos impulsa a hablar con el Padre Celestial. En 1 Tesalonicenses 5:19 se nos dice que no apaguemos el Espíritu, ya que ignorar el impulso divino puede llevarnos por caminos que Dios nunca tuvo en mente para nosotros. Al llamarnos a la oración, Él puede hacernos sensibles a las circunstancias que nos rodean o prepararnos para una prueba que vendrá y permitirnos estar preparados. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por seguir con nosotros. Testamentos. Y bueno, no hemos llegado a coleccionistas. No sé si tenemos 2 preguntas pendientes. Si terminamos esas 2, podemos hablar. Si no, lo guardamos para otro tema. Dice, esta oyente dice que su mamá de 88 años va a recibir $100,000 debido a un accidente. Ella pregunta si necesita hacer un testamento o qué puede hacer. Su mamá está totalmente consciente de todo. Ok, no es mala idea que haga algo, porque supongo si está, gracias a Dios, si está sana, si no tiene problemas. El problema es que si pone todo eso en el banco y después algo pasa y no dejó testamento, ya va a ser un gran problema. Es mejor prevenir. Prevenir, más vale prevenir, que en ese caso sería bueno, o si no quiere hacer un testamento, lo pone en el banco. Como la pregunta anterior, puede dejar de beneficiaria a una persona, decir, ok, a la hora que pase algo, esto es tuyo. Pero tiene que hablar con el banco. Y si ya tiene cuenta bancaria y no ha hecho eso, puede ir y añadir a la persona que usted quiera. Correcto. ¿Y eso el banco cobra o no? No. Si uno es cliente del banco, sí, no. Del banco. Sí, Okay. sí, no. Muy bien, buena pregunta. Tenemos esta siguiente que dice que su mamá está mayor y tiene un terreno y quiere dejarlo a su hijo. ¿Qué le recomienda hacer? Si el terreno está aquí, en la misma ciudad, pues supongamos que es Houston, o donde usted viva, que haga un testamento. Si es Texas, puede hacer un testamento o puede hacer esa transferencia que solo toma vigor a la hora de fallecimiento. Pero si es un terreno en otro estado, hay que hacer un testamento o ver cómo son las leyes en ese estado. Ok, aunque otro estado que no... ¿Donde ella no vive o no? ¿Donde ella vive? No, solo por ejemplo, ella vive acá, pero el terreno está en, vamos a decir, Tennessee. Okay. No sabemos si Tennessee tiene el mecanismo de ese DIR o no. No todos los estados lo tienen. Entonces, sí. Okay. Muy buenas preguntas, gracias. Y tenemos una más que está entrando, pero mientras esperamos esa, hablemos solo unos 2 o 3 minutitos acerca de el problema de los coleccionistas. Sí, coleccionistas. Mire, ahorita debido a la pandemia hay mucha gente que no están trabajando y hay por cuestiones de deudas como no se imagina. El consejo de 1 minuto sería no entren en pánico. Es de uno ver cómo está la situación. A veces hablando con estos coleccionistas uno puede explicar la situación. No todos son placenteros, amables. Algunos son quizá son malos, pero una arma que uno puede usar es, en Texas es legal grabar la llamada. Grabe la llamada, confirmar si es una deuda legítima o no, porque también están surgiendo muchos fraudes. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Si de veras es la deuda,
uno tiene derecho a que le confirmen la deuda. Si le llegan cartas, no las tiren, guárdelas, Ujú, porque ahí muchas veces uno puede comparar si es la misma entidad que lo está llamando. ujú. Pero no entrar en pánico durante, yo sé que ahorita estamos viviendo un momento muy de incertidumbre. La ciudad de Houston había postergado, no se podía hacer, echar fuera a alguien hasta Sí, cierta fecha, y no me acuerdo cuándo era. hasta cierta fecha, y no sé si el gobernador ya levantó esa Sí, orden. no sé. Con todo esto no se sabe, hay un desorden. El gobernador dice una cosa, el alcalde dice Ujú, otra, el juez dice otra. Ahorita no hay, estamos perplejos en todo eso. ujú, Pero con deudas, no tengan pánico, simplemente busque la ayuda, asesoría. Muchas veces se puede arreglar, hablando se arreglan las cosas. ujú. Y si tienen un abogado, a lo menos pueden decir, mira, tengo 2 casos actuales donde se pudo arreglar porque la persona digo, mira, ahorita no estoy trabajando, pero tengo un ahorrito. ¿Qué tal si les pago esto en vez de lo que les debo? Y ahí muere todo. Y algunos, porque les doy la opción a los coleccionistas, digo, ¿es esto o la persona se va a tirar a bancarrota? Ujú. Y si es bancarrota, ya no recobran nada. Y solo en 2 casos dijeron, ok, aceptamos. Ok. Y arreglaron Pero esa eso cantidad. no lo haga simplemente verbal al persona que está hablando. No, tiene que hacerlo todo Sí, porque si no ellos, después de que usted paga, dicen, oh, no, todavía debe. eso, Eh, todo hay que le manden algo por escrito confirmándola. Nunca den tarjetas de crédito por teléfono. mm, Nunca dé su información. Tengan también sentido común. Porque los fraudes que están pasando es que están llamando, mire, usted debe dinero y todo, y quizá mucha gente sabe que deben dinero porque no entonces, están trabajando, ahí a la... pero puede ser que ni siquiera es un acreedor legítimo. mm, Y le dicen, mire, necesito que verifique cuál es su seguro social, cuál es su dirección, mm, cuál es su mm. número de licencia. Y la persona de puro miedo dicen, y cuidado con esas llamadas que le amenazan con su estado migratorio. Ay, sí. Es contra la ley y aquí nadie es deportado por deudas. Mm. O sea, no dejen que eso les asusten, que ustedes den su información. Nunca den información. Por eso, grabe la llamada, pero no den su información privada Ujú. a estas personas. Muy bien. Sí. Tenemos 2 preguntas ahora que vamos a ver si terminamos con estas. Dice, un oyente dice que se casó con su esposo por segunda vez y ambos tienen hijos del primer matrimonio y él dice que todo lo que tiene se los va a dejar a sus hijos. Esta esposa quiere saber cómo puede ella asegurarse de obtener su parte si él fallece. Wow. Eso es difícil, hermana, porque cuando uno se pone en una familia mezclada, eso es uno de los riesgos grandes. Yo he visto casos, hasta matrimonios, segundos matrimonios, terminar por Mm, esta cuestión. Porque dice, bueno, me casé contigo, pero tú te casaste, tú sabías que tenía mis hijos. Y yo ujú, mis hijos doy la vida por ellos. Y ellos son primeros que tú. mm. Usted escogió eso, hermana, eso es, y lo he visto. Hay personas que él quizá va a hacer un testamento para ellos. Usted tiene hasta cierto No tiene ningún, derechos, o sea, no, bueno, derecho conyugal de eso, de la propiedad que compraron juntos desde este momento. Pero pues ahí sí que es algo, ahí tiene que consultar. o sea, digamos que la casa está en el nombre de los dos, pero él tiene testamento. Entonces ella es protegida. Ah, ok. Pero si tienen casas ya que están, si la casa ya existía antes del matrimonio, Entonces, pues eso. usted en teoría tiene un derecho por haber contribuido su tiempo, algún dinero, pero va a tener que tener comprobantes y Mm, es un dolor de cabeza. Eso es de ok. sentarse. Yo Ahora, aconsejaría ir y consejería, ya, consejería matrimonial. matrimonial, Sí, mucha consejería. Hay un ministerio que se llama Vida en Familia Hoy que tiene toda una sección de Blended and Blessed, matrimonios mixtos sí, y cómo lidiar con situaciones como sí. estas. Así que llámenos después y le damos el número de contacto de Vida en Familia Hoy. Ok, creo que tenemos tiempo para esta última pregunta. Un oyente dice que su esposo trabaja en un lugar donde debe usar máscara, pero el manager no se las cambia, sino una vez a la semana. También está ocultando los casos del coronavirus. ¿Qué pueden hacer los trabajadores?
tal vez reportárselo a OSHA virtualmente, porque ahorita OSHA están cerrados, todo es por virtual. Tal vez solo haciendo la queja con OSHA, dependiendo del negocio. OSHA, para los que no saben, es en inglés. Occupational Safety Hazard Administration. Es una organización del gobierno. OSHA, todo el mundo conoce OSHA. Yeah. Ellos se encargan de seguridad en el empleo, en cuanto a lo que es maquinaria, respiración, todo lo que es. Y cualquiera puede reportar a Cualquiera puede reportar. Es a mi mente ahorita es lo único que pueden hacer. Okay. Y lo reporta en línea, tiene que entrar en línea y. En línea, sí. Pueden llamar, pero creo que en línea también es. Ok, sí. mejor. Oyente dice que ella y su esposo tienen una propiedad, no tienen testamento. Su pregunta es si el esposo muere, ella pierde la propiedad y se la dan a los hijos de su esposo. Depende, si están casados, no, ella tiene derecho. Y si adquirieron la propiedad después de que ustedes se casaron, entonces, está protegida hasta cierto punto. Pero si es algo que él adquirió antes de casarse con usted, ya cada vez usted ya no tiene mucho. En teoría sí tiene protecciones, pero en lo práctico va a ser difícil. Un relajo. Sí. Yeah. Ok, tienen 5 casas. Y quieren saber si con un testamento se le pueden dar a una casa a cada uno de sus hijos. Sí, se puede hacer y también o hacer esa transferencia, ese documento que se registra. Sí, se puede hacer. Yo acabo de hacer uno hace un par de años atrás, donde eran 3 casas y 3 hijos y cada uno. Sí. Okay. No, uno puede hacer lo que quiera. No hay ninguna. El gobierno no le dice qué tiene que hacer con su casa. Pero ahora, mucho depende también si la casa si le están pagadas. En el caso que yo hice, las casas ya estaban pagadas. Si le deben al banco, ya es otro. Ahí hay que, ¿verdad? Hay más cositas. Es bueno que llamen a un abogado. Ok, sí. Okay, muy bueno. Ok, ya, se nos fue la hora. Kevin Chávez, gracias por acompañarme. Un honor como siempre. Y hay una hermana, no sé el nombre y si lo supiera tampoco lo voy a decir al aire, que sí me escuchó acá y platicamos de un testamento hace un mes. Y hermana, le he estado dejando mensajes, no sé si cambió de opinión, no hay pena, pero déjame saber de cualquier forma. Le he llamado y creo que cuando me llamó yo estaba a punto de entrar en una corte de Zoom, como todo ahora se está haciendo por remoto, por computadora. Y le dijo que le hablo en la tarde y ya más nunca, ya no. O sea, pero sí dijo, está bien, vamos a hablar, pero mi hermana estaba tratando de dejar mensajes. Entonces, chequean los mensajes. Ok, muy bien, gracias Kevin. ¿Y el número telefónico suyo otra vez es? Sí, área 832-209-2209. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Mañana el doctor Rubén Quirós va a estar con nosotros hablando del hígado graso. Hablamos del hígado graso hace un par de meses, no alcohólico, pero este va a ser el hígado graso que se complica todo por el alcoholismo. Así que espero que nos pueda acompañar mañana en el programa de Temas Vitales. Hasta la próxima vez, que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.